recibir a otra mujer, en este caso es la abogada, directora del Estratega y magíster en Derecho Administrativo, Jolibelis Wanderpool, y amiga mía, dicho sea de paso, que nos va a tratar un tema bastante interesante, que es la certeza normativa en la toma de decisión de los funcionarios. ¿Con qué se comienza? Ahora yo voy a entrarle, lo voy a poner en la cizaña y picante el asunto. Vamos a hablar justamente del marco jurídico del proceso de Adam Peguero, director del INSPODON. Doctora, buenas Señores, tardes. cabrerosa ella. Pero fuerte. Yo estoy de verdad que muy feliz de estar aquí con ustedes. Como siempre, yo me siento con mucha energía cuando estoy entre mujeres exitosas, mujeres que proyectan mucho y que sobre todo hacen un importante aporte. Tú lo decías, Abril. Contigo te saludo, Sheila, Gineuris, de verdad grandes amigas. Y tú comentabas anteriormente que este es el único programa de mujeres que se está hablando cosas buenas. Aquí se está hablando bueno y la gente está en neón sintonizando. Ahí me han reportado la sintonía de que estamos aquí escuchándola. De manera que yo de verdad me siento muy orgullosa del trabajo que ustedes vienen haciendo y les reitero una felicitación. Sobre el tema que venimos a hablar en el día de hoy, y qué bueno que tú tocas, Sheila, porque se enmarca un poco en las decisiones administrativas que se asumieron en el INSPODON, de acuerdo al reportaje que se presentó el pasado sábado, en el cual se denuncia que se contrató a una empresa privada para llevar unos servicios que son de orden público. Entonces ahí hay un componente jurídico legal que nosotros queremos abordar en el día de hoy con cucharitas al pasito para que la gente entienda qué pasó, cómo puede remediarse esa situación y las medidas que pueden tomarse en consecuencia. Y que no le vendan sueños cuando vengan aquí el mismo Estado querer tomar medidas, ¿verdad? Pero que él también tiene otro proceso legal, porque él ya estuvo sometido desde el punto de vista civil por la cancelación de los empleados públicos sin obedecer lo establecido por la ley. Luego que perdió el caso, no quería pagar y está sometido penalmente por el defensor del pueblo. Mira, voy a hablar primero el tema que tiene que ver con la empresa mía a cargo. Y él hablaba de las bondades de que se ha logrado economizar al Estado a través de esta fusión. Cuando nosotros hablamos de optimización o eficientización de los recursos públicos, eso siempre tiene que estar enmarcado en la normativa. Y la Constitución es muy clara estableciendo que toda la decisión o acto administrativo que emane de una autoridad competente debe ceñirse estrictamente al ordenamiento jurídico vigente. Y a esos fines, nosotros contamos con la Ley 34006 de compras, contrataciones públicas y que dispone cuáles son los mecanismos y las modalidades a través de las cuales se pueden dar ciertas contrataciones, pero si no se tratara de una contratación o alianza, como él ha querido denominar, la ley 4720 de alianzas público-privadas prevé cuáles son los mecanismos. Evidentemente, de sus pronunciamientos y verificando el portal transaccional, no existe ningún proceso alguno de contratación pública en virtud del cual se haya hecho esta contratación, de manera que fue una contratación directa que hizo como si se tratase de una empresa privada, y las instituciones públicas no se manejan así. Hay estrictamente establecidos los procedimientos. En el caso, por tratarse de la contratación y el monto que envuelve, esto debió hacerse una licitación pública a fin de que quienes tuvieran el interés de participar pudieran de manera abierta, transparente, concursar a fin de ser la persona jurídica elegida para dar estos servicios y acompañar al Estado en la provisión de un servicio que es público. El acompañamiento del Estado en la provisión de servicios o bienes debe estar siempre de frente a la ley. Nosotros no podemos, como alega el incumbente en esta ocasión, indicando que bondades que nosotros bajamos de 90, subimos de 30 centavos a 90, no, cuestiones como esas son de fondo. Primero nosotros tenemos que respetar las formalidades que establece la ley, y ahí se violentan algunos principios que están establecidos en la ley 107.13. Toda decisión tiene que ser de cara a respetar la certeza normativa, el ordenamiento jurídico, que lo único que te manda es que toda decisión o actuación administrativa sea no violente las disposiciones legales que están establecidas previamente, porque de lo contrario expones la seguridad jurídica de la institución y sobre todo tienes
puede generar consecuencias personales, como es el caso que tú hablabas anteriormente de la omisión. ¿Qué sucede cuando se contrata una empresa de esta manera y además uno de los socios también es empleado de la institución pública como tal, que es el caso? Además de la violación del artículo 14.6 de la ley 340.06 que manda el impedimento y quiénes son las personas que no deben contratar con el Estado, también se está violentando el artículo 84 de la ley 41 de función pública, porque evidentemente hay un interés particular, se genera un conflicto en consecuencia y esto da lugar a la destitución tanto de ese servidor público que participa en una empresa que está teniendo un contrato con una administración pública, como del propio incumbente de la institución que está llamado a preservar y a garantizar los bienes públicos. En cuanto a él, por haber tomado una decisión de contratar de manera directa, violentando todos los preceptos constitucionales y legales para ese caso, e incluso la ley de acceso a la información, porque no está publicado, todos los principios de transparencia han sido violentados en este caso, y la ley 200-04 establece que toda institución debe publicar las actuaciones que hace y enmarcarlas en las normativas que son propias del accionar de que se trate. ¿Qué cree que está en la UAS? Entonces, pero la ley pero tampoco debería de serlo en la UAS. Mira, Abril, ¿Cree que algo, está? Escúchame, doctora. Pero tampoco debería, Ya. Aquí- no me enchinche, ¿para qué me enchinche entonces? aquí de lo que se ¿Para trata. qué me dicen si y saben qué cómo me bueno, pongo? No. Doctora, continúe. Qué bueno que ya veo organismos públicos que han iniciado una investigación, pero aquí hay cuestiones que no solo se trata de dejar sin efecto ese proceso, hay que tomar medidas disciplinarias con todos los funcionarios públicos que actuaron ahí. Entonces, ¿cuáles son esas medidas, profesora? Antes de que Bueno, usted continúe, vamos a porque, y quiero ampliar sobre, que también para que usted me diga sobre este tema. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar? No solo la destitución del incumbente, porque si bien usted ha explicado, él infringió varias leyes, varias normas, pero hemos visto en el caso de funcionarios que se le ha hecho denuncias de actos de corrupción, como en el caso de Miguel Ortega ante el ministro de Educación, y que el mismo, solo el proceso, en vez de ser llevado a cabo por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la incumbente de esta institución pues se desligó y pasó el proceso pues a la Contraloría General de la República, donde se supone que la institución que debió de llevar a cabo el proceso es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y quizás hacer un proceso judicial. ¿Qué se debería de hacer en este caso, ya independientemente de la destitución del incumbente? mira, En cuanto al plano judicial. Claro. A partir del artículo 87 de la ley 41 de 08 de función pública, establece el régimen disciplinario. Cuando un funcionario público se encuentra inmerso en una falta que pudiera dar lugar a su destitución, lo que manda, si quisiera, porque es discrecional, mucho más cuando se trata de alguien de alto nivel, el presidente tiene la discrecionalidad de hoy mismo, mientras nosotros estamos hablando aquí, de momento anda corriendo ya el decreto de la destitución, porque es que hay una situación. ¿Estás segura? Porque No, él no es el primero. Lo digo, Sí, pero lo digo en que una sentido- en sentido destitución de que- no es una penalización como tal, porque No, si se Es que prueba, la ley no prevé un caso penal a menos que haya robo o algo Vamos así. a ver. por vamos tanto, a pero ver. en el caso del ministro de Educación no se ha hecho nada, o sea, no se sabe si hubo un acto ¿Qué de se va a hacer? corrupción, no se ha Bueno. habido nada, o sea, hay una denuncia. Hay una investigación que ya claro, incluso hay pruebas. Para se poder abrió proceder deben durante- de destituirlo. Pero hay pruebas, no necesariamente, pero no se ha necesariamente. Si hecho está nada. inmerso en una investigación, usted puede suspenderlo. Y lo Pero mismo no en el está caso de suspendido. Kimberly. Se inició, Pero no está suspendido. Pero hay que Pero tomar eso- una medida disciplinaria, porque mientras tanto, ese funcionario de alto nivel pudiera estar moviendo los hilos internamente para provocar situaciones adicionales. Entonces, hay que tomar una decisión y alejarlo del escenario del crimen, podríamos decirlo así. Entonces, se toma una medida disciplinaria de suspensión que no puede ser más allá de 60 días conforme lo establece la ley, salvo que durante la investigación se amerite un plazo que no puede ser mayor a ese mismo, extenderla. Pero si el presidente quisiera y tiene toda la discrecionalidad, se lo puede destituirlo,
porque no es un servidor que se encuentra protegido por una ley. Este proceso de disciplinario es lo que manda el debido proceso, pero no se incurriría en una ilegalidad si el presidente hoy mismo lo destituye. Y pasó, mira, nosotros lo vimos ayer. Ayer una gobernadora circuló en las redes sociales, la gobernadora de Samaná, que se pronunció. No estamos tratando de robo, ningún delito mayor. Ella simplemente hizo un pronunciamiento y advirtió a la población de que si al que no se vacune, vamos a hacer una vamos a dejarlo para la noticia de ahorita. Entonces, el presidente tomó una medida y no se llevó ningún proceso disciplinario, no se le suspendió, sino que se le destituyó. Puede pasar lo mismo con el señor Adán Peguero, porque relevantemente se evidencian que hay graves faltas, incumplimientos a la ley de compra y contratación, incumplimiento a la ley de transparencia, ley 204, a la Constitución, e incluso el hecho de que se agravara más cuando se inició la investigación, que se evidenciara que hay personal de la institución formando parte de la matrícula de socios de la empresa que se está contratando. Eso hace aún más grave la situación. Doctora, ¿procede una auditoría inmediatamente destituyan a Adán Peguero? Pero yo creo que sí. Que lo van a destituir, tú no sabes. Y ella. No, tú eres el presidente Sheila Abinader. Debería. Saluda al presidente. Debería. Mira, cuando se produce una situación como esta y se verifica que de manera ligera y violentando de espaldas al marco normativo, usted ha puesto una institución pública en manos de personas o entes privados, requiere una intervención, más que una auditoría, una intervención de los órganos que han mencionado. Porque aquí denuncias como esa o peores de ahí tienen meses pasando. Tenemos el de la MESIT y no ha pasado nada. El INAVIE. Tenemos el de INAVIE, que dicho sea de paso, fue aquella chicha que primero se dijo y se habló y se requete habló, y ahora fue que a los medios le empezó a dar la gana de atenderlo. Señores, tú tienes muchas instituciones con ese, bueno, en esa misma situación tú tienes al senador Victoria Yep, que salió en la misma investigación de Adán Peguero, trataron eso, que él, siendo un servidor público que se supone que no se puede proveer a sí mismo, sus empresas están proviendo insumos médicos al Estado Dominicano como proveedor único. Es más o menos el mismo, bueno, en este caso es aún peor, claro, porque él es miembro de la empresa. Sí. Claro, y la ley establece que si tiene una participación superior al 10%, y si tú me dices que es único, hay una prohibición que está establecida en la ley, no debió, y ese proceso está lleno de vicios si fuera así, como las decisiones que también se tomaron en el impostón. Volviendo a ese tema, yo quiero resaltar que nosotros estamos asistiendo a un momento histórico en el que de repente yo veo que se distorsionan las competencias. De repente una institución es inmersa en una denuncia por supuestos actos de corrupción y ellos inician una investigación. No, señor. ¿Y cuándo usted puede ser juez y parte? Ayer yo vi que INAVIE dice, abrimos una investigación. No. Eso no fue ayer, fue hace 3 semanas cuando hicimos la denuncia aquí. No, INAVIE salió ayer que INAVIE se estaba investigando, pero ¿cómo usted se va a investigar usted mismo? Eso no cabe en ninguna cabeza. Ahí tiene que actuar la Dirección General de Compra y Contrataciones, que de acuerdo a la ley es la única competente, porque es el órgano rector en materia de compra y contrataciones. Ellos fueron tigres. Resulta que ellos no han publicado quiénes fueron los que ganaron el proceso. Entonces, como yo no sé si gané el proceso, yo como proveedora no he podido someter el primer paso del proceso de investigación de compra y contrataciones, que es hacer hay impugnaciones ya que pero los que ya estaban establecidos como suplidores y que eran incluso suplidores de la gestión pasada y que todavía tienen contratos, también están pasando por la misma situación. Pero son 2 procesos diferentes porque ellos vinieron aquí ya. Ellos decían, el proceso de los que no nos han pagado es un caso. Ahora, el proceso que tiene el IVAN y INAVIE ahora, que fue la licitación motrenca que hicieron, ellos realmente no publicaron quiénes eran los ganadores. Ellos están llamando persona por persona. Entonces, ¿qué ellos dijeron aquí? El problema es que nosotros estamos en un proceso de ambiguo. O sea, nosotros no somos, ni somos proveedores, ni hemos dejado de ser proveedores. Y como no nos han dicho que no somos, no hemos podido someter
el proceso el recurso de reconsideración, que es el primer paso. Claro, porque Entonces, hasta tanto se notifique el acta de adjudicación, no se puede iniciar ningún recurso. Entonces ellos no lo han Ese es hecho. el acto administrativo que abriría la acción. Sin embargo, la administración tiene plazos y en un Que se proceso vencieron, de por cierto. contratación, el marco está regido por el pliego de condiciones y ese pliego de condiciones tiene un cronograma de actividades en el cual te dice cuál es la fecha límite, incluso para tú notificar quiénes son los adjudicados y los no. Entonces, en ese sentido, esos adjudicatarios u oferentes que todavía están en la fase de oferente pueden iniciar un recurso de amparo de cumplimiento de los plazos que están establecidos en el pliego, y eso se lleva ante el Tribunal Superior Administrativo y se conoce flash porque se le está violentando un derecho como oferente que está establecido en la ley 340 y se está violando el propio marco de ese proceso de contratación, que es el pliego de condiciones que dispone las formas, los tiempos en las que se van a producir las acciones, de manera que INAVIE está en franca violación a su propio contrato, el que definió a través del pliego de condiciones, y esos oferentes en consecuencia tienen automáticamente la vía judicial para iniciar una acción de amparo de cumplimiento. En ese proceso que están sumergidos, pero entonces también ellos hicieron otra cosa. No hay que esperar, Después que no hay que ellos esperar el armaron acta de lío, adjudicación. Después que ellos armaron el lío, entonces te llamaron y te dijeron, sí, tú estás, y te dieron 50 comidas. Sí, pero a propósito de todos los funcionarios, yo quiero hacer un paréntesis ahora, porque a propósito, no es una pregunta a la doctora. A propósito de todos estos funcionarios que se ven envueltos en situaciones de que hay una investigaciones no conclusas o que se inicia una investigación, el presidente, que se caracteriza por hacer un gobierno populista, lo que le gusta escuchar a la gente y hacer, es un presidente, es un presidente, una cosa es ser el gobierno, un gobierno del pueblo, otra cosa es ser un presidente populista, es populista. Es como dicen en el campo, pero así. No hay uno que no haya sido populista. Es como, no, pero es que lo del presidente Luis Abinader es extremo, porque es como que la gente quiere escuchar eso y él hace eso. Y yo lo dije, y yo lo dije aquí en este programa con el tema de la reforma fiscal. Yo quería que Nilda estuviera en el día de hoy, le mando un saludo, por cierto, porque me dio la razón el diputado Amado Díaz, donde dijo que el presidente no hizo la reforma fiscal por el tema de su reelección. Pero sigo. El presidente Luis Abinader es, como dicen en el campo, asigún, porque la ex ministra de la Juventud, Kimberly, se vio envuelta en una investigación y él la destituyó, y así ha hecho con otros funcionarios, pero hay funcionarios que están en investigación, que hay pruebas y que se le ha incluso demostrado que han tenido procesos que no han sido manejados de la manera correcta, y él los tiene ahí. Debe suspender. Y no solo el del impostor. Él cogía presión los primeros 2 meses de gobierno, pero un año después él se le importa que se... No solo, aquí tenemos el del INAVIE, y yo puedo seguir mencionando. Los eliminados, exceptuándola de esta manera, que definitivamente no tiene salvación posible, porque esa señora no había forma de salvarla. Los funcionarios que han sido destituidos, fíjate que fueron al principio del gobierno. Ya no. O algunos amor, que no, señorita, o algunos que no han tenido, que no tuvieron tanta participación importante en la campaña, excepto Kimberly. Pero Kimberly era la jefa de la dije, juventud. estoy explicando, excepto Kimberly, que yo entendí que fue una injusticia porque Pero ella claro no que fue una injusticia. cuando se terminó la investigación y todo, ya debió de ser restituida en su cargo. Y ojo, yo no soy PRMista, pero la admiro como persona, como joven, profesional, como mujer y por lo que ha logrado. Es que ellos fueron chivos expiatorios, señor, ustedes no entienden. La Procuraduría y esta campaña anticorrupción necesitaba que hubiese 2 cabezas que rodaran del PRM, porque ahora ellos pueden decir, nosotros hasta lo de nosotros le volamos la cabeza si meten la pata. Al principio, pero entonces ahí tú me das Pero la razón. tienen 2. Es un gobierno populista. Pero ¿y por qué no? Ya iba a hablar. Es que el populismo es más que quitar o poner funcionarios. Hay muchas cosas para determinar lo que no, pero ahí va. Él le encanta. Todos los gobiernos dominicanos, todos pecan de populismo, porque es la forma en un país donde hay tantas necesidades y donde la gente vota por el chao, de tú mantenerte en el gobierno. No era ni siquiera por la reelección que el presidente suspendió. Primero, en estos momentos eso era imposible hacerlo. Pero segundo, si aquí se ponía esa reforma fiscal, Colombia no iba a quedar chiquito en estos momentos. Volvemos con el tema con la doctora. Argentina como Argentina. Doctora, continuemos con la parte de esta situación que está pasando, sí, porque ya sé que nos queda muy poco tiempo para culminar estos datos de materia jurídica. Y así, vuelvo y digo, como empecé la parte de su entrevista,
que no le vendan gato por liebre a la población dominicana. ¿Qué es lo que pudiera pasar ya para finalizar con este tema? Lo que procede ahora, ya para aplatanarlo y hablarle de manera más llana, ¿verdad? Con el tema de la ley, ¿qué pudiera pasar con Adam Peguero a partir de este momento? Mire, yo creo que ya abierta la investigación, debe tomarse una medida disciplinaria que puede ser la suspensión, conforme establece la ley 4108, o la destitución, que es una facultad que tiene el presidente y está dispuesta en el artículo 84 de la ley de función pública, facultades que están debidamente concebidas en la Constitución. Sin embargo, Sheila, esto no debe quedarse en simple destitución, porque el artículo 91 de la ley de función pública dispone que aquel funcionario que haya generado detrimento o malversación de fondos en el Estado puede perseguirlo, y nosotros como ciudadanos responsables que somos debemos procurar ese cumplimiento que debe llevar el Estado y exigir, demandar que eso se cumpla, porque de lo contrario usted va a estar haciendo de todo. Ay, me destituyeron y me fui a mi casa. Con Hay mi que dinero. tomar medidas serias, hay que tomar medidas Régimen de serias consecuencias. con Claro. respecto a quienes creen que pueden tomar la ley y ponerla en una gaveta y actuar como si estuvieran en su empresa privada. Yo soy de opinión que ahora mismo está en juego la institucionalidad. Hay muchos incumbentes que transgreden las competencias que están conferidas por la ley, que hay un conflicto de autoridad. El presidente dice hay que hacer la cosa así, usted ve a los ministros, los directores generales haciendo lo que el Y presidente después que el presidente habla, ellos dicen dice otra que tiene cosa. muy buena intención, pero esa intención no se traduce en las ejecutorias que se están llevando a lo interno de las instituciones. Yo creo que hay que tomar medidas serias, eficientizar los recursos, pero sobre todo que los organismos que están llamados a supervisar y ejercer una función de rectoría ejerzan su función con mayor activismo. Me refiero a la DGCP, la felicito, que inmediatamente se hace una denuncia, inicia un proceso de investigación, pero creo que la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental debe ponerse las pilas, porque aquí hay muchas denuncias y de repente no vemos que esté pasando nada. Las comisiones de ética a lo interno de las instituciones están maltratando ese personal, lo están maltratando porque son personas que se entiende que son de la gestión pasada, están ahí para prever actos de corrupción y para hacer la denuncia y los tienen acorralados. Y doña Milagro Ortiz Bosch no ha hecho nada respecto a eso. Y hay que prestarle atención, porque de lo contrario las instituciones van a estar manga por hombro y el presidente debe tomar medidas respecto a esa situación que pone en juego la institucionalidad y que sobre todo provoca que todo el mundo, cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta. Totalmente de acuerdo. Bueno, doctora, eso en un momento yo lo dije cuando el presidente Luis Abinader estuvo de viaje y aquí, Luis Abinader y el mismo Manuel Jiménez. Pero nada, esperemos que como Homero Figueroa y en el Palacio graban este programa, lo ven, lo disfrutan y toman cartas en el asunto, porque tenemos la información de que lo hacen. Espero que también y tomen a consideración las recomendaciones que hace la doctora Yulibelis Juan del Pool, abogada y directora de la Estratega, magíster en Derecho Administrativo, y estuvo con nosotros en esta parte del espacio de Sexto Sentido. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros esos temas muy técnicos de materia jurídica, para que así al dominicano no le vendan gato por liebre.